dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que enverar es aquello que se dice de una fruta, especialmente de la uva, cuando empieza a tomar color de madura. Pero en La Rioja sabemos que el envero supone mucho más. Nos habla de los desvelos de los agricultores por mimar el fruto para que podamos paladear el mejor de los vinos. Nos susurra que los mares de viña se poblarán en un mes de un ejército de manos y corquetes dispuestos a llevar esos racimos a los templos del vino que son nuestras bodegas. Nos anticipa, en definitiva, que la denominación de origen Rioja sigue haciéndose grande, vendimia tras vendimia. Bueno, Emilio, vamos a quedarnos aquí en bodega, ¿verdad? Que se está más fresquito, que es agosto y hace mucho calor. Nos has acompañado hasta este momento desde la viña y nos has explicado cómo tratar la vid para que nos dé la uva de la mejor calidad. Pero el trabajo sigue aquí en bodega. Cuéntanos, ¿qué labores están haciendo? Bueno, ahora en este momento lo que estamos es los vinos que han pasado su proceso de crianza en barrica, los estamos llevando a depósito, y luego el vino joven que teníamos elaborado de la cosecha del 21 lo estamos sacando a barricas. Durante todo ese proceso lo que se hace es una limpieza del vino para evitar que entren demasiadas impurezas en barrica, y luego también se hace un lavado de la barrica. La barrica pues hay que lavarla lo mejor posible porque al final es un continente, es un depósito de madera, y en él, al tener tanta porosidad, pues se quedan bastantes impurezas, levaduras que no necesitamos en el vino, bacterias, incluso a lo mejor algunas veces incluso hasta esporas de hongos, ¿no? Estamos con los trasiegos, ¿verdad? Eso es. ¿Qué tipos de trasiegos? Bueno, pues trasiegos hay, como hemos hablado ahora, de depósito a barrica, de barrica a depósito, pero también hay de depósito a depósito, de depósito a botella, y ya luego de botella pues están los procesos de etiquetado y ya hasta el momento de que llega al consumidor, o sea, todos los procesos de paletizado, etiquetado, encasulado, todos esos procesos ya para comercializar los vinos. Que se tienen que cumplir rigurosamente según lo que diga el Consejo Regulador, ¿verdad? Exacto, sí, está el vino joven, que va con etiqueta genérica, luego los vinos de crianza, que tienen que estar como mínimo un año en barrica. No dice nada el Consejo Regulador de tiempo de botella, pero normalmente antes de salir al mercado pues están alrededor de 6 meses en botella antes de salir de bodega, ¿no? Durante todo eso, o sea, los crianzas salen al mercado durante su tercer año. Eso quiere decir que después de 2 años y un día ya se puede salir con la siguiente cosecha. Por ejemplo, con la cosecha del 2020 podríamos salir el 1 de octubre. En el caso de los crianzas son 3 años madurando el vino entre barrica y botella, ¿eh? Hay unos mínimos establecidos en los cuales es 1 año en barrica y 6 meses en botella. Y luego cada bodega podemos jugar con esos tiempos para llegar a cumplir esos 3 años. Podrían ser 2 años y medio en barrica y 6 meses en botella,
o al revés, ahí hay multitud de matices, ¿no? Por eso en Rioja se dice que es la tierra de los 1000 vinos. ¿Por qué? Pues porque cada bodega tenemos un estilo de hacer los vinos y cada vino es diferente. En el caso de los grandes reservas, son vinos que cumplen 5 años en bodega entre barrica y botella, con unos mínimos también establecidos de 2 años en barrica, 2 años en botella. Luego ya cada bodega pues tiene que dar más tiempo de botella o más tiempo de barrica. Bueno, y dentro de los vinos que ofrece Bodegas Riojanas, según lo que estipula el Consejo Regulador, ¿qué oferta tenemos aquí? Bueno, tenemos desde vinos jóvenes, de blancos a tintos, con multitud de matices. Vinos jóvenes, afrutados, vinos que también tienen un toque de barrica. Por ejemplo, ¿nos das ejemplos de marcas? Por ejemplo, Monterreal, pues tenemos el Garnacha, o tenemos también un blanco que es fermentado en barrica. Tenemos también Monterreal Tempranillo Blanco, que es una variedad que llevamos trabajando en Rioja durante no mucho tiempo y que nos está dando bastantes satisfacciones, porque ahora pues ya son viñedos que han cumplido pues unos 12 años en el mercado y ya pues empiezan a dar vinos con bastante intensidad, ¿no? Con bastante cuerpo, y luego también el aroma es de bastante calidad, ¿no? Luego tenemos también garnachas, tenemos también Graciano, tenemos también Mazuelo. Luego hay, por ejemplo, también un vino que denominamos el Lago, que es una maceración carbónica. Todo eso son vinos jóvenes, también tenemos un blanco semidulce, un blanco seco normal, afrutado, y luego pues ya de ahí pasamos a los crianzas. En crianzas pues tenemos la gama Puerta Vieja y Monterreal principalmente. Luego también tenemos otra calidad que es Monterreal V, en el cual tenemos una mezcla de tempranillo y alrededor de un 30% de Graciano. De ahí, bueno, ya pasamos a los vinos de reserva, en la cual tenemos las dos calidades de Monterreal principalmente y Viñalbina, las dos calidades, que es donde más nos conoce el público general, ¿no? Y de hecho, bueno, pues son las marcas más antiguas de la bodega, la de Viñalbina, que es de 1901, y Monterreal, pues que nació más o menos en el año 1933. ¿Y cómo hacéis para dar esos matices, para dar esos sabores, esa personalidad a vuestros vinos? Que digas, estoy tomando un Monterreal, un Viñalbina. Bueno, empezando por el tipo de viñedos, cada uno pues tiene su peculiaridad, ¿no? Hemos visto estos días que hay viñedos pues, en el cual la tierra tiene bastante grava, en otros que es arcillo calcáreo, en otras que están orientadas hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, o sea que cada matiz que tiene el viñedo pues genera un tipo de vino, ¿no? Luego, una vez de que viene a bodega, pues bueno, con los tipos de levadura que utilizamos, nosotros en nuestro caso, para la marca Monterreal utilizamos las levaduras que hemos extraído del viñedo del monte, en el cual, bueno, pues con una empresa que se dedica a hacer la selección de ese tipo de levaduras, bueno, pues elegimos una levadura en el cual utilizamos para ese tipo de vino, para esa calidad de Monterreal. Y luego en San Vicente de la Sonsierra, en la zona de Montebuena, tenemos también otro viñedo específico del cual hemos extraído las levaduras para nuestra marca Viñalbina. Luego, en los procesos de fermentación, bueno, pues también tenemos la posibilidad de hacer remontados de una forma diferente, la microoxigenación de otra forma. En el tema de la nutrición, todo eso va generando matices para diferenciar cada tipo de vinos. Luego, en el proceso de crianza, pues también tenemos barricas de roble francés, de roble americano, roble del este. A las barricas se les puede hacer diferentes tipos de tostado, más intensos, menos intensos, y todo eso va generando matices que van dando diferenciación a cada tipo de vino. ¿Y de cuántas levaduras podemos estar hablando? Bueno, pues en nuestro caso utilizamos diferentes tipos de levaduras. Principalmente utilizamos 2 levaduras que son Saccharomyces, finalizadoras de fermentación, pero hay otro tipo de levaduras que no son Saccharomyces, que sirven pues, para comenzar la fermentación, y eso también te da un tipo de diferenciación, ¿no?
Hay unas levaduras pues, que generan más frescura, más acidez en el vino, que va muy bien pues, para esos vinos que llamamos clásicos de Rioja, en el cual bueno, pues, se le da más importancia a la fruta. Y luego pues, está otro tipo de levaduras no saccharomyces que dan más untuosidad al vino, eso provocan más glicerol, y todo eso va haciendo que en la cata luego sea más, como si digamos que tiene más volumen el vino en boca, ¿no? Da esa sensación un poco también de fruta más madura, fruta más específica negra, en el cual bueno, pues, te va dando diferenciación a cada tipo de vino. Y se están continuamente testando, ¿verdad? Se hacen pruebas, a ver qué funciona mejor, qué se puede quitar un poquito. Sí, o sea, en todo momento hay o sea, en la bodega hay un departamento de I+D en el cual bueno, pues se va investigando continuamente en qué tipos de elaboración nos pueden dar matices que puedan dar el carácter monterreal a los vinos o el carácter viñalbina principalmente. Y yo no sé, me gustaría preguntarte si las levaduras también se pueden comprar. Sí, hay levaduras comerciales, lo que pasa es que nosotros dejamos de utilizarlos en un momento dado. ¿Por qué? Pues porque tienden a dar matices que se los dan a todo el que lo compra, ¿no? Entonces, sí, te puedes... No diferencia tanto, ¿no? Te puedes encontrar muchos vinos en Rioja que por ese método pues hay muy poquita diferencia unos de otros, ¿no? Por eso nos decidimos en su momento bueno, pues, utilizar una levadura autóctona, pero con control, porque nosotros la multiplicamos y solo seleccionamos ese tipo de levadura. En el campo hay multitud de levaduras, unas que dan problemas, como puede ser la levadura Brettanomyces, que puede dar, son levaduras que degradan el vino, que tapan la fruta del vino, dando otros componentes que no son de fruta fresca, por ejemplo, ¿no? Son más artificiales. Eso, se suele decir que da un aroma a cuadra, ¿no? Entonces, ese tipo de aroma bueno, pues tiende a tapar otros tipos de aroma, como puede ser la fruta o componentes aromáticos que se han ido desarrollando en el proceso de crianza en barrica. Vale, Emilio, a mí me gustaría preguntarte también si dentro de los vinos que ofrece Bodegas Riojanas se sale un poco de los tiempos establecidos por el Consejo, es decir, un tiempo en barrica determinado para dar un vino que queramos en botella, que no cumpla los tiempos de joven, crianza o reserva, pero que esté en el mercado también, que se puedan adquirir. Sí, el Consejo Regulador en un momento dado, o sea, te puede, existe la etiqueta genérica, que es la que hablamos que son para vinos jóvenes, pero en esa etiqueta genérica puedes meter ese tipo de vinos, tipos de vinos pues que tú, por ejemplo, se le suele denominar que son vinos de autor o de alta expresión, ¿no? Pero simplemente son vinos que se salen fuera de las normas del Consejo Regulador en cuanto a tiempos establecidos, de tiempos de barrica o tiempos de botella, ¿no? Es un vino personal de la bodega, según lo haya diseñado, ¿no? Eso es. Por ejemplo, nosotros tenemos la marca Gran Albina, que sale, una de ellas, la que llamamos de calidad vendimia, sale con la etiqueta genérica. Y hay otra de calidad reserva que ya cumple los requisitos del Consejo Regulador. Vale, muy bien. Y una vez que ya se han cumplido esos tiempos de vino, joven, crianza, reserva, hay que embotellar, ¿no? Una vez que se hacen los trasiegos, se embotella. ¿Pueden todas las bodegas embotellar? Sí. Todas. Se necesita un registro de embotellador. Por ejemplo, nosotros tenemos otra bodega en San Vicente de la Sonsierra, pero allí no tenemos embotelladora. No porque no tengamos requisitos legales para poderlo hacer, sino simplemente que esa bodega la tenemos para elaboración y crianza, y esos vinos luego los traemos aquí a la bodega de Cenicero, en los cuales pues entran en cupas en diferentes vinos. Por una cuestión de espacio, ¿no? Eso es, de espacio. Tenéis aquí la embotelladora. Principalmente lo hicimos porque esa zona nos ha interesado siempre, hemos tenido proveedores de esa zona, y para evitar ese transporte tan largo de 20 kilómetros, bueno, pues hicimos la bodega allí, y así tenemos la posibilidad de hacer la vendimia y el transporte a la bodega con menos tiempo. Y eso pues al final es símbolo de calidad en los vinos. ¿Qué quiere decir? Pues que los tiempos
en los que el vino está en transporte, pues se calienta el vino en el remolque, le da el sol y todo eso pues hace que la calidad del vino merme bastante. Vale. Todos los años hacen nuevas propuestas, ¿verdad? De nuevos vinos. Cuéntanos un poquito por ahí. Bueno, esto es algo que hay que estar siempre en movimiento y siempre pues intentando ir por delante de la competencia, ¿no? Entonces, hay que sacar nuevas propuestas, nuevas marcas, nuevas mezclas, vinos monovarietales, todo eso hace bueno, pues que vayas haciendo diferentes propuestas. Y luego también esto va enfocado pues, a un tipo de consumidor que es más exigente o que tiene más inquietudes y le gusta probar cosas nuevas, ¿no? ¿Nos puedes contar las nuevas tendencias que hay ahora? Bueno, hoy en día yo creo que sobre todo el consumidor más joven va hacia vinos afrutados, ¿no? Con ciertos toques de barrica, pero que pasen muy sutilmente, sobre todo en nariz y en boca, ¿no? Que sean tonos especiados, pero muy sutiles. Sí que les gusta que el vino pues, tenga un paso más largo, no, por ejemplo, un vino joven pues, corto en boca que se va enseguida, sino que tenga un tono más de intensidad, ¿no? En boca. Para eso hoy en día pues, se utiliza el método del trabajo de las lías en depósito, también en barrica, que lo que hace es que los vinos pues, tengan más untuosidad, más volumen, y en definitiva, bueno, que es un vino que tiene más recorrido en boca. Muy bien, ¿nos puedes dar ejemplos de últimos vinos que han salido al mercado de estas propuestas que nos cuentas? Bueno, pues por ejemplo, el blanco Tempranillo Blanco, el Monterreal Tempranillo Blanco, que es un vino bueno, pues que lo hemos elaborado más recientemente y ese va a barrica y sufre también un proceso de lisado dentro de la barrica, ¿no? Por eso bueno, pues ese tipo de vino está un poco en la línea de lo que hoy en día el nuevo consumidor o el que empieza a consumir vinos, pues al final también la propuesta de los blancos hoy en día pues está más al hilo, ¿no? de las nuevas tendencias también. De hecho, a nivel mundial, el consumo de vinos blancos está por encima de los vinos tintos. O sea, que las nuevas propuestas van un poco en dirección hacia el público joven que empieza a consumir vino, sí, podríamos decir. Sí. Eso, además, el que empieza a consumir vinos, normalmente empieza con los blancos. ¿Por qué? Porque los blancos se beben a una temperatura más baja, refresca más. Tienes la posibilidad de beberlos en verano. En verano, si está a buena temperatura, en cualquier barra de bar te lo pueden servir pues, alrededor de 6-7 grados y en esa temperatura puedes disfrutar perfectamente de un vino blanco, ¿no? De la fruta, de la intensidad aromática, del volumen en boca. Y luego, bueno, pues lo que pasa también con los vinos blancos es que si te los sirven a una temperatura de 20 grados, pues la acidez propia del vino blanco te molesta. ¿Por qué? Pues porque con esa temperatura la acidez es más marcada en la boca, ¿no? Y se nota con más intensidad. Muy bien, y ahora ya que nos has contado todo esto, también es muy importante la limpieza en bodega, ¿verdad? Exacto. La limpieza es fundamental, sobre todo en una bodega como esta, que es centenaria y está construida en un barranco, por lo tanto tenemos humedad y temperatura más o menos constante durante todo el año, pero tenemos también pues, esos problemas que genera ese exceso de humedad, ¿no? Que puede ser la proliferación de mohos en bodega o de mala ventilación, en la cual bueno, pues, puede generar aromas que pueden degradar un poco la calidad del vino. Por eso es fundamental pues eso, los procesos de limpieza en cada movimiento del vino dentro de bodega, tanto a barricas como a depósitos, pues siempre hay que hacer un proceso de limpieza antes de llenar el depósito y después de ese depósito que has vaciado hay que volverlo a limpiar. Todo eso lleva un proceso pues, de continuo, ¿no?
También los procesos de embotellar, toda la limpieza es fundamental. O sea que hay que cumplir las normas del Consejo, pero también las sanitarias. Exacto, exacto. Sí, hay varias, tenemos diferentes certificaciones. Una de las más exigentes es la IFS, que es una certificación que a nivel internacional da mucho juego, sobre todo para países anglosajones. Y luego, bueno, pues dentro de lo que es España, pues certificaciones sanitarias. Tenemos, por supuesto, controles, no solo del Consejo Regulador, en cuanto a certificación de los vinos, sino también pues, a través de agricultura, a través de sanidad, y luego todas estas certificaciones, como puede ser, hemos dicho, la IFS, que también están para controlar y que la bodega sea capaz de llevar a cabo estos controles que dentro son de bodega rigurosos internos. y exigentes. Eso es. ¿Nos puedes contar también qué se hace ahora en laboratorio? Bueno, en el laboratorio es un análisis continuo de todos los procesos. Por ejemplo, cuando vamos a vaciar una partida, un lote de barricas, previamente se analiza ese lote de barricas para ver cómo está, ¿no? qué es lo que necesita antes de ese movimiento. Si, por ejemplo, está bajo de anhídrido sulfuroso, que es el componente que hace que los vinos no se lleguen a oxidar, o sea, que mantiene la calidad del vino, pues hay que hacer previamente a ese movimiento una adición de anhídrido sulfuroso, para que en ese momento de la trasiega esté protegido y no se oxide en exceso. También lo que tenemos implantado en la bodega es un generador de nitrógeno, que lo que hace es que en todos esos movimientos que hay dentro de bodega, tanto de depósito a depósito, como de depósito a barrica, como de depósito a botella, estén acompañados de ese gas inerte, que lo que hace es que no se oxide el vino. O sea, todos esos movimientos se controlan desde el laboratorio, y, por supuesto, cuando vamos a hacer un embotellado, previamente hay un análisis. Después se hace un análisis de ese vino antes de embotellarlo, para ver si se ha quedado bien, esas correcciones que has hecho. Y después de que has hecho el embotellado, pues se hace también un control de ese vino. Y luego, semestralmente, de ese vino se siguen haciendo controles. O sea, el vino, como si diríamos, está en un proceso de control total desde el laboratorio en cuanto a la calidad. No solo a la calidad del vino, sino siguiendo qué elementos pueden estar o pueden agredir la calidad del vino. Hay una multitud de microbiología, como puede ser levaduras, bacterias acéticas, lácticas, que pueden llegar a degradar el vino, y todo eso hay que tenerlo controlado. Que nos queremos quedar con las que nosotros buscamos, con las otras no queremos saber nada. Eso es. Muy bien, para que luego nos acordemos de cuando nos tomamos la copita de vino. Hay un trabajo por detrás muy intenso. Muy bien. Sí. Bueno, Emilio, pues muchísimas gracias. Nos vemos ya en septiembre con la vendimia. Exacto, que parece que no, porque todos los años decimos, cuando acabamos la vendimia, bueno, ya hasta el año que viene. Y resulta que es que el año que viene llega enseguida. Ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. A recoger los frutos.